Mi nombre es Maite Beitia, soy psicóloga e instructora de mindfulness. Entonces, mi pretensión con esta charla es daros a conocer qué es mindfulness en profundidad, pero a la vez partiendo desde cero, porque considero que es la mejor manera. Suponer que no tenéis conceptos o ninguna idea de lo que es mindfulness, partir de lo más básico. Y de esta manera también creo que se pueden o podéis ir desmontando quizás algunos mitos o leyendas urbanas que podáis tener sobre mindfulness y que no se correspondan con la realidad. Vale, pues comenzamos. Mindfulness significa conciencia plena. Pero quizás la traducción más común que se puede encontrar de mindfulness es atención plena. Ambos términos, si no son sinónimos, sí que realmente están muy vinculados, están muy unidos. Y de hecho no se puede dar uno sin el otro. Si previamente no atendemos a algo, obviamente no vamos a poder ser conscientes de ese algo. Se necesita una atención previa para poder ser consciente. La conciencia, el ser consciente, necesita que previamente se le atienda. Pero al contrario también se da. Cuando hay atención hacia algo, entonces nos hacemos conscientes de ese algo. Aunque puede parecer una obviedad, a mí me gusta resaltar y hacer hincapié en que realmente ser consciente de cualquier cosa es la base y lo primordial para poder incorporar ese algo a nuestra experiencia y en ese caso poder actuar, poder intervenir de algún modo sobre ese algo, en caso de que nosotros deseemos intervenir, porque a lo mejor no queremos, pero tendremos la opción de intervenir. A mí me gusta poner un ejemplo. ¿Perdón? Me gusta poner este ejemplo. Imaginaos que entráis en una habitación que está totalmente a oscuras. En ese caso, no veis nada y para vosotros no existe nada. Pero ahora imaginaros que encendéis una linterna y que vais poco a poco iluminando cada parte de la habitación. Y a medida que ilumináis van apareciendo cosas ante vosotros. Por ejemplo, puede aparecer una mesa. Y en ese momento, la mesa cobra existencia para vosotros. La mesa existe. Os hacéis conscientes de la mesa. Y con esa experiencia ya podéis intervenir de cualquier manera, como vosotros deseéis. La mesa estaba antes de encender la linterna. Yo no la veía. No podía prestarle atención ni ser consciente de ella, porque no existía para mí. La linterna, la luz de la linterna sería como nuestra atención. A medida que nosotros vamos poniendo la atención donde nosotros queremos ponerla, en esa medida las cosas a las que atendamos cobrarán existencia, existirán para nosotros y ya formarán parte de nuestra experiencia, para poder luego con ello hacer lo que queramos. Dicho lo cual, vamos ya a entrar un poquito más en profundidad sobre una definición de mindfulness. Definiciones de mindfulness hay de muchos tipos y desde diversos enfoques. Enfoques más científicos, más humanistas, más antropológicos, más filosóficos. Pero para no extenderme mucho y no marearos, hay una definición de mindfulness que a mí me gusta mucho. Es de Jon Kabat-Zinn, que ahora explicaré quién es. Y es una definición que no es larga, pero que realmente engloba, incluye los aspectos más básicos de mindfulness. Para Jon Kabat-Zinn, mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgarlo. Vamos a ir desgranando un poquito los términos de la definición. Prestar atención lo acabamos de ver. Realmente prestar atención, si tuviéramos que dar una definición, sería la capacidad que tiene todo ser humano para enfocarse en algo e ignorar otro u otros algo. Enfocarnos en algo e ignorar el resto. Esto lo podemos hacer de dos maneras, o puede surgirnos de dos maneras, de una manera automática o de una manera intencional. Imaginaos que estáis cruzando una calle y estáis tranquilamente cruzándola y de repente suena el pitido de un coche.
En ese momento, toda vuestra atención irá hacia el coche. Os giraréis y prestaréis toda vuestra atención al pitido del coche, ¿vale? O, por ejemplo, vais paseando por el campo y en ese momento os embriaga un fuerte aroma a flores. Y en ese momento, todos vuestros sentidos, toda vuestra atención es el olor a flores. Pero estas son dos cosas que nos vienen dadas, ¿vale? No las hemos buscado nosotros. Realmente la intención, el prestar atención al que se refiere mindfulness es de manera intencional. Nosotros vamos a pretender dirigir la atención hacia donde nosotros queramos dirigirla, ¿vale? De manera totalmente intencionada. ¿Y a qué vamos a prestar atención de manera intencional? Pues al momento presente. ¿Y qué es el momento presente? Hace un tiempo, en una de mis clases, les pregunté a los chicos, a los alumnos, contadme cada uno de vosotros cuál es vuestra experiencia del momento presente. Y una chica me contestó, en estos momentos de mi vida estoy bastante tranquila, sé gestionar bastante las cosas que me están ocurriendo, bueno, puntos suspensivos. Entonces yo le dije, ese no es tu momento presente. Ese momento que ella me estaba describiendo realmente es un momento indefinido que no tenía realmente un principio claro ni un fin claro. Ella lo daba como que todavía estaba transcurriendo, que tenía unas características que ella percibía de tranquilidad, de buena gestión y que ella se veía inmersa en esa situación, en ese contexto. Pero eso no existía. Realmente eso estaba en su mente, ese periodo de tiempo estaba en su mente y lo estaba ella configurando y creando. El momento presente es este. Este es el momento presente. Y en este momento presente interviene o realmente lo forma toda la experiencia que yo estoy teniendo a todos los niveles de este momento presente. Y estos niveles serán más externos y más internos. La experiencia más externamente será todo lo que yo esté percibiendo, por ejemplo, visualmente, o esté percibiendo auditivamente, o esté notando en mi cuerpo frío, calor, o táctilmente esté tocando. También lo forman las sensaciones interoceptivas que yo puedo tener sobre las partes interiores de mi cuerpo, movimientos intestinales, movimientos estomacales, taquicardia, palpitaciones, sudoración. También lo forman emociones que yo pueda sentir, una emoción de paz, de satisfacción, de nerviosismo, de inquietud, de empatía con la gente que me rodea, en fin. Y también lo forman los pensamientos que continuamente nos están atravesando la mente. Porque la mente genera millones y millones de pensamientos, la mayor parte de los cuales ni siquiera nos podemos hacer conscientes de ellos. En este momento, por ejemplo, en mi pensamiento solo está lo que yo os estoy diciendo para que posteriormente, un segundo o dos más tarde, yo lo pueda verbalizar. Pero vosotros que me estáis escuchando, es muy probable que os estén asaltando pensamientos del tipo, pues esto me está gustando así, así, esto me está interesando bastante. Ah, pues oye, pues lo explica bien. Ah, pues tengo una duda que no sé si preguntar ahora o no. En fin, muchísimos pensamientos. Todo eso forma parte de la experiencia del momento presente. Y esto que aparentemente, ¿verdad? Que en teoría es lógico y sencillo pensar que es fácil hacerlo, estar en el momento presente. Si mi cuerpo está aquí, ¿por qué mi mente no va a estar aquí? Pues esto que aparentemente es muy sencillo y hasta sospechando, ¿verdad?, que no lo es en absoluto. De hecho, es una de las cosas más difíciles para nosotros, tener la mente en el momento presente. Vale. ¿Y por qué es tan difícil tener la mente en el momento presente? Hace unos años, investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron 3 cosas. Primero, que nuestra mente deambula la mayor parte de nuestra vida. O sea, no está en el momento presente, está deambulando en otro sitio que ahora veremos dónde es. Segundo, que la mitad del tiempo nuestra mente está pensando algo diferente a lo que estamos haciendo.
Y tercero, que somos menos felices cuando nuestra mente deambula. Y esto lo podéis comprobar, no hace falta que me creáis a mí porque yo lo diga. Cuando estáis inmersos en una tarea y estáis con toda vuestra atención en una tarea, sea la que sea, es probable que a lo mejor ya lo hayáis experimentado y si no, comprobadlo. Ya sea una tarea escrita, ya sea una tarea de lectura, manual, lo que sea. Pasado un rato de estar ejecutando esa tarea con total atención, os vais a sentir mejor, os vais a sentir más tranquilos, porque vuestra mente está más tranquila, se ha aquietado. Pero ¿por qué la mente deambula tanto? Pues por una razón muy sencilla. Cuando no estamos concentrados totalmente en una tarea, se activa a nivel cerebral un circuito que se llama red de modo por defecto. Y este circuito cerebral, red de modo por defecto, hace tres cosas. Por una parte, crea un sentido del self, del yo. Nos da una identidad, la identidad del yo. Por otra parte, proyecta este sentido del yo hacia el pasado y hacia el futuro. Y entonces es cuando yo puedo irme a mi pasado, a mi historia personal y mirarla desde el yo. Yo hice esto, a mí me pasó lo otro, mis padres me educaron, yo estudié una carrera, yo. Y hacia el futuro. Yo haré, yo conseguiré, yo. Y tercero, esta mente, este circuito cerebral se centra en los problemas. Se centra en los problemas, no en las cosas bonitas que nos ocurrieron, no en las cosas bonitas que no van a pasar. Para él, lo que existe por encima de las demás cosas son los problemas. Dicho lo cual, os diré que la buena noticia es que mindfulness, la práctica de mindfulness, ayuda a desactivar esta red de modo por defecto. Nosotros estamos entrenando nuestra mente para que esté en el presente, en el momento presente. A continuación, más tarde os diré cómo lo vamos a hacer. En ese sentido, cada vez que nosotros venimos al momento presente, estamos entrenando ese circuito de estar en el presente y desactivando el circuito de red de modo por defecto. Entonces, la mayor parte de los seres humanos, porque muchos de vosotros estaréis diciendo, eso es lo que a mí me pasa, que mi mente no para, que mi mente tal, que mi mente cual. No solamente a ti, no solamente a vosotros, a la mayor parte de los seres humanos nos ocurre. Rara vez estamos en el presente porque no hemos sido entrenados, ni hemos sido ni estamos entrenándonos para estar de otra manera distinta. Entonces, como acabo de decir y los investigadores demostraron, la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos con la mente en el pasado, recordando acontecimientos pasados, eventos pasados, sentimientos que yo haya podido tener en el pasado y podemos entrar en un bucle, en bucles rumiativos sobre nuestro pasado que a lo mejor nos van a hacer caer en estados depresivos. Y si no, estamos proyectándonos hacia el futuro, estamos anticipando posibles eventos negativos del futuro, preocupándonos por el futuro, en cuyo caso pues podemos entrar en estados ansiosos y caer en estados incluso patológicos, de ansiedad patológica. La propuesta de mindfulness es muy clara frente No se oye. No se oye. No se oye. ¿Me oís bien? Ahora sí. ¿Me habéis estado oyendo? No. No. Las últimas frases no. Uy, Exacto. sin querer, ¿dónde os habéis quedado? Pues yo lo último que he oído ha sido que la ansiedad que te puede ser patológica si te imaginas el futuro. Ahí. Ah, vale, pues entonces era lo último. Bueno, ya. yo no sé el resto. Sí.
Vale, perfecto. Lo único que he dicho a continuación es que frente a estos estados de estar en el pasado o en el futuro, mindfulness lo que entrena es la capacidad de estar en el presente, puesto que el estar en el presente es la fuente de salud a todos los niveles. Entonces os decía, si queréis hacer alguna pregunta antes de que continúe, ¿tenéis alguna o algún comentario? Por mí no. Vale. Interesante, por el momento. Muy bien, gracias. Pues vamos a avanzar. Una vez dicho lo cual, ¿qué es mindfulness realmente? ¿Cuál es su esencia? Vamos a ir a la historia un poco. ¿Cuál es el origen de mindfulness? ¿De dónde viene esto? Pues viene, el origen de mindfulness se remonta nada más y nada menos que hace unos 2500 años. No es el otro día. Porque fue Siddhartha Gautama Buda el iniciador de esta corriente filosófico-religiosa. En un principio era filosófico-religiosa, aunque ahora lo voy a comentar por si a continuación se me olvida decirlo. Todos los componentes religiosos de mindfulness hoy por hoy, lo que yo imparto y lo que yo he aprendido, se le han extraído cualquier componente religioso, ¿vale? Únicamente se ha quedado la vertiente más filosófico y más psicológica, ¿vale? Pero en un principio sí, era una corriente filosófico-religiosa. Entonces Buda la tomó de sus predecesores y él, bueno, pues la pasó a sus discípulos que continuaron practicándolo pues hasta hoy en día. En Oriente nunca ha dejado de practicarse realmente. Lo que pasa es que en Occidente lo ignorábamos y los pocos atrevidos que se atrevían a lo mejor a contactar con estas prácticas meditativas y venían a Occidente y practicaban, pues imaginaros cómo lo veían el resto de personas, ¿no? Como si estuvieran un poco locos. Afortunadamente todo esto cambió. ¿Y cuándo empieza a cambiar, ¿vale? La concepción de cuándo empieza realmente a conocerse mindfulness y a valorarse. Pues hace unos 40 años. ¿Y por qué? Pues porque entra en escena Jon Kabat-Zinn, que es, digamos, el mayor referente hoy en día de mindfulness, ¿vale? ¿Quién es o quién era Jon Kabat-Zinn? Porque todavía vive esta persona. Jon Kabat-Zinn era un biólogo molecular, doctor en biología molecular. Él trabajaba en el centro médico de la Universidad de Massachusetts y él veía una serie de pacientes en su centro médico. Pero luego él, a nivel personal, él había estado en la guerra de Vietnam y él había vuelto de la guerra de Vietnam con muchos traumas y mucho sufrimiento mental. Él había contactado con las prácticas meditativas, era conocedor de estas prácticas y empezó a utilizarlas para él a nivel personal. Entonces, con el tiempo, vio que realmente él mejoraba. Emocionalmente y mentalmente mejoraba, su estado había mejorado. Entonces tuvo la idea de decir, si esto me ha beneficiado a mí, ¿por qué no puede beneficiar a mis pacientes? Entonces empezó a aplicar mindfulness a los pacientes que él tenía, que eran fundamentalmente pacientes con dolor crónico, pacientes con ansiedad y con estrés. Y a este colectivo de pacientes empezó a aplicarles, él elaboró sus protocolos de mindfulness y empezó a practicar y empezó a aplicárselos. Él, como científico, elaboraba estudios clínicos a estos pacientes previamente a que practicaran el mindfulness y posteriormente, cuando ya se había acabado el protocolo, les volvía a aplicar otros estudios. Y entonces empezó a ver las mejorías que tenían, porque realmente vio que reducían su nivel de ansiedad, su nivel de estrés, y que los pacientes con dolor crónico, obviamente el dolor no se iba, pero mejoraban su calidad de vida. Entonces esto fue el comienzo, realmente. ¿Por qué? Porque entonces mindfulness entró, digamos, en el modelo médico-científico de Occidente. Y como pasa siempre, cuando la ciencia empieza a avalar algo, es cuando se le tiene en cuenta y se le toma en consideración, se le toma en serio y se divulga. Y esto es ni más ni menos lo que pasó con mindfulness. Mindfulness es una práctica milenaria que se miraba con recelo, sobre todo desde Occidente, empezó a tener una consideración científica. Y este ha sido el comienzo. Posteriormente llegó a Valencia, a España, posteriormente hará unos 15 años o así, de la mano de Vicente Simón. Vicente Simón, un psiquiatra y profesor de psicobiología de la Facultad de Psicología de aquí de Valencia, que fue profesor mío, fue, digamos, el pionero y el promotor de mindfulness aquí a nivel nacional. Empezó él a aplicarlo con una serie de personas y tal.
Y posteriormente pues lo fue difundiendo, haciendo cursos, retiros, y creo que todavía actualmente hace cursos y retiros aún. Y esta es la historia de mindfulness y por qué se ha dado a conocer. Le debemos a Jon Kabat-Zinn realmente que yo hoy esté hablando de mindfulness así, en estos términos. Y ya para acabar este primer, digamos, bloque, comentaros en qué ámbitos realmente se está aplicando mindfulness. Obviamente en el campo de la salud, de dos maneras posibles. Puede ser como parte de una terapia psicológica, pero puede ser también como una práctica a nivel de la población general, cuando la persona por iniciativa propia decida probar y ver si realmente obtiene beneficios o no con la práctica. Otro campo donde se está aplicando, muy lentamente para mi gusto, pero se empieza a aplicar, es en el campo educativo. Hay unas psicólogas valencianas que han elaborado ya, o sea, los protocolos están hechos, protocolos de mindfulness para aplicar en alumnos de infantil y primaria. Están hechos. Falta ampliarlo a secundaria, pero realmente todavía son pocos los colegios que lo han puesto en marcha, ¿vale? Solamente deciros en ese sentido que se actúa de la siguiente manera. Se forma primero a los profesores para que ellos mismos, una vez ya se han formado en mindfulness, y den las prácticas de mindfulness a sus alumnos en el aula, ¿vale? Y el último campo donde cada vez se oye más que se está aplicando mindfulness sería en el campo laboral, ¿vale? Hay empresas que ya aplican mindfulness también y protocolos de mindfulness a sus trabajadores. Y con esto acabaríamos, digamos, una primera toma de conciencia de lo que es mindfulness. Si tenéis alguna cosa que preguntar, y si no, continuaré. Perdona, ¿puedes Sí. repetir en el último campo? Porque yo no lo he oído. Se me ha Pues ido. sí, No sé si sí, es mi problema de internet. Sí. El último campo es el campo laboral, ¿vale? En las empresas Ah, vale. ya hay empresas en las que empieza a aplicarse protocolos de mindfulness para los trabajadores, ¿vale? Vale. Gracias. Eso era lo último, nada. Vale, pues continuando, ahora me gustaría hablaros un poco de qué efectos a nivel cerebral tiene mindfulness. La neurociencia en los últimos años ha conseguido avances increíbles en lo que es el estudio del cerebro. Y técnicas como la neuroimagen nos permiten comprender, y no solo comprender, constatar y ver qué efectos tiene la práctica de mindfulness realmente en el cerebro. Estos efectos son a nivel de muchas estructuras, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el hipotálamo y el sistema límbico. Para no extenderme y no ir uno por uno, me voy a centrar ahora en el sistema límbico, que es realmente el sistema que procesa las emociones en el cerebro, que está formado por tres estructuras básicamente, el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. Pero ahora me interesa concretamente la amígdala. ¿Cómo influye la práctica de mindfulness en la amígdala? Antes de eso, deciros que la corteza prefrontal, este trozo de corteza cerebral, es la encargada de hacernos eficientes en la vida, en el mundo de hoy. Es gracias a esta corteza prefrontal por la que podemos tomar decisiones, entender las cosas en profundidad y aprender con fluidez. Pero ¿qué pasa? La corteza prefrontal se ve afectada por la amígdala, ¿vale? ¿De qué manera? La amígdala es una pequeña estructura, muy pequeña, del tamaño de una almendra, subcortical. Es el principal núcleo del control de las emociones. La amígdala es nuestro detector de peligros, de amenazas. La amígdala va como inspeccionando el ambiente circundante, imaginaros como un escáner, y cuando detecta algo que puede ser un peligro, que ella considera que es un peligro, se activa, salta la alarma. Sería como nuestro botón de emergencia del cerebro. Cuando la amígdala se activa, bloquea la corteza cerebral, la corteza prefrontal. Y en ese caso, todo lo que os he dicho que hacía la corteza prefrontal por nosotros, pues lo neutraliza. No nos enteramos bien de lo que tenemos que hacer en este momento, no soy capaz de encontrar soluciones para los desafíos que tengo delante, no puedo aprender cosas nuevas.
El mundo de hoy, que es un mundo complejo, ambiguo y cambiante, en constante cambio, eso nos exige una adaptación continua a él. Este constante cambio muchas personas lo perciben como una amenaza. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que la amígdala estará prácticamente las 24 horas del día alerta, activada, todos los días, casi las 24 horas del día. La persona no encuentra espacios de calma, va siempre hiperestresada, hiperansiosa y muchas veces con depresión también. ¿Y qué nos ofrece la medicina ante esto? ¿Qué nos ofrece la medicina para neutralizar la amígdala? Pues lo que ella puede ofrecer, ansiolíticos y tranquilizantes. Pero ahora pensad, ¿y si hubiera una manera más natural de neutralizar la amígdala? ¿No sería algo interesante? Pues la buena noticia es que la hay. A través de la práctica de mindfulness. ¿Y cómo? Pues veréis, el hipocampo, que es otra estructura del sistema límbico, es uno de los grandes reguladores de la amígdala. ¿Cómo la regula? Pues de la siguiente manera. Cuando el hipocampo baja de tamaño, la amígdala se activa más. Cuando la persona está muy estresada, muy ansiosa, no tiene apenas espacios de tranquilidad y de calma, mueren neuronas por la ansiedad y el estrés. El hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala se activa más. La persona está más reactiva y ante cualquier estímulo, por pequeño que sea, a lo mejor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro? Está a la que salta. Pero al contrario también se produce. Cuando el hipocampo aumenta de tamaño, la amígdala se relaja. ¿Y cómo el hipocampo puede aumentar de tamaño? Pues con la práctica de mindfulness. Porque con la práctica de mindfulness se generan nuevas conexiones neuronales. Esto engrosa el tamaño del hipocampo y esto relaja la amígdala. Y la persona se sosegará, irá más tranquila, irá más relajada. Esto es lo que quería comentaros, haciendo hincapié en uno de los efectos particulares y concretos que tiene la práctica de mindfulness en nuestro cerebro, ¿vale? Si tenéis alguna cosa al respecto y si no, ya entro en digamos, el último apartado de lo que quería yo deciros hoy de mindfulness. Hasta ahora muy bien, muy interesante. Me alegro mucho. Bueno, pues el último bloque son reseñar los beneficios que tiene la práctica de mindfulness. Yo para esto hago dos grandes bloques, porque pienso que a mí me sirve. En un bloque estaría, dado que mindfulness empieza orientado a pacientes, a gente que tiene ansiedad, estrés y depresión y dolor crónico, obviamente, los efectos que se han comprobado científicamente a lo largo de estos últimos años en mayor medida han sido precisamente los referidos a estos. Entonces, la neurociencia, por supuesto, avala y respalda y confirma que la práctica de mindfulness ayuda a reducir los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, mejora los trastornos depresivos agudos, previene recaídas en depresión, y mejora la calidad de vida de los pacientes que tienen dolor crónico. Esto en un gran bloque. Y luego iríamos a otro bloque. Digamos que no solamente se reduce a esto. Mindfulness también contribuye a generar otra serie de beneficios a nivel de la población en general, como puede ser ayuda a regular la atención, es decir, favorece la concentración. Y esto es obvio porque si estamos continuamente en las meditaciones, en la práctica, dirigiendo nuestra atención hacia donde queremos, obviamente vamos a entrenar la concentración y la atención, vamos a regular nuestra atención. Regula las emociones. Esto quiere decir que mejora nuestra gestión de las emociones. Cuando hay una emoción intensa, sea de ira, de rabia, de tristeza, de la índole que sea, la persona que está entrenada en la práctica de mindfulness recupera antes el estado previo al inicio de la emoción, que si no has practicado mindfulness, ¿vale? Se acorta en el tiempo y en intensidad lo que es la emoción. También aumenta la sensación de calma, serenidad y paz. Y fomenta también una actitud de respeto y de amor hacia uno mismo y también hacia los demás.
Estos son los beneficios entre muchísimos que yo he resaltado y que quería deciros esta tarde. Y eso es en lo que respecta, digamos, a lo que yo quería transmitiros sobre lo que considero básico sobre mindfulness.